Kengamono que nokniwan yehamaltahto nimitstlasojkamaka gapuxan kitachilla totanex. Xiajsikan se achikainin totanex xinehilikan nokniwan tekaan netachilla tekaan kitachiniaj inin totanex kachima nimitzihilikan ixken amonoke. Xiajsikan se achikainin totanex. Vamos a comenzar obviamente principalmente con nuestro queridísimo Mecayapan. Un saludo a todos los de Mecayapan. Gracias por seguirnos. Para ellos, hola se dice piali. Piali, piali, así aquí está la letra, piali, piali, bastante sencillo, ¿verdad? Ahora viene para nosotros los de Ixhuapan. Un saludo a todos los de Ixhuapan, a todos los que me siguen y me apoyan, que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Ahora para nosotros tenemos varias formas de decir hola. Una de ellas es quién, 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 quién. Que nosotros lo usamos como más de respeto, como más respetuoso el quién. Cuando a alguien respetamos mucho o una persona que aunque no lo conozca, aunque sea del mismo pueblo, nosotros le decimos quién. Eso le damos a entender que nosotros somos respetuosos. Ahora viene la palabra Kenny. Kenny, que también significa hola. Kenny, Kenny. El Kenny para nosotros lo usamos como para más, digamos, para las personas que quienes ya conocemos más o como para las personas que son más de confianza o que ya conozcamos mucho más con confianza. Nosotros le decimos Kenny, 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 como que con más afecto y cariño. El Ken es como para más con educación, ¿sí me entienden? Bueno, esas son de las dos, de las dos formas que nosotros usamos para decir hola. Ahora, en tu variante, ¿tú cómo lo dices? Bueno, usted, ¿cómo lo dice? Hola, en sus variantes, ¿cómo dicen hola? Háganmelo saber en los comentarios para yo aprendérmelo también otras variantes, porque también aquí aprendemos un poquito de todos. Muchísimas gracias por ver el video. Shiyekawika nokniwa amucha. Creo que viene mi hermano, por eso sí está gritando mi peluche. Shiyekawika nokniwa, pues